Un nuevo programa en las provincias también existen. Este julio tan frío va a traer muchas novedades políticas, al punto que Karina y los primos Menem le redactaron la renuncia a Adorni y Milei, seguramente entre sollozos, tuvo que aceptarla. Porque yo creo que acá en la Argentina estábamos acostumbrados a los golpes militares cuando una gestión tenía algunos agujeros o no tenía una buena conducción. Y también cuando estaba bien, pero había que sacar al presidente. Estuvimos presentes para mí tuvimos un golpe, no militar, un golpe del Congreso. El Congreso le dijo a Milei: si no lo sacas a Adorni, va a ser peor. Lo vamos a sacar nosotros desde el Congreso y eso te va a hacer perder la influencia que estás ganando como líder de derecha, por decir, en América y también en Europa. Entonces, tenés hasta 48 o 72 horas o te esperamos que vuelvas de España y tenés que renunciarlo a Adorni, porque ya era insoportable la situación. Adorni parecía alguien que salía del desierto, en este desierto de capitales, y de golpe se encontró que tenía la hambruna, que tenía un montón de cosas para poder hacer. Al punto que yo creo de que todo esto empezó con el tema de que no explicaron, no dijeron por qué la esposa de Adorni fue en el avión presidencial a Estados Unidos. La respuesta debió haber sido porque el presidente tiene la facultad de invitar a quien quiera a incorporarse en una delegación en el avión presidencial. Pero no empezamos con que vino mi mujer porque yo me iba a deslomar en Estados Unidos y acá no. Pero bien, no voy a revolver ahora todo esto. Entonces empezó Adorni a comprar, a hacer esto, lo otro, demás, cuando hay otros que en otros momentos, y tal vez en este, lo que puedan captar lo ponen debajo del colchón o lo ponen en el exterior. No hay que asombrarse, porque hay ministros del Poder Ejecutivo actual, nacional, que tienen cuentas en el exterior. ¿Está bien? Tienen cuentas en el exterior. Lo que sí tienen que explicar, llegado el caso, cómo hicieron el dinero que está en el exterior. Ese es el tema. No hay que condenar a alguien porque tenga cuenta en el exterior. Hay que condenarlo porque no pueden explicar cómo se hizo ese dinero. Pero bien, Santilli está encabezando algo que ya lo hizo como ministro del Interior, algo que no estoy de acuerdo. El canje, votos por obras. Es decir, se reúne con un gobernador y le dice: yo necesito los votos de diputados y en senadores. Todas las provincias tienen diputados y senadores que responden a sus gobernadores. Por eso las provincias también existen. Entonces, sí, pero yo necesito que me hagas esta obra o la otra. Y entonces se hace un canje. Votos por obras. No está bien. Los votos tienen que ser como un resultado de la formación y la conciencia de los legisladores. Incluso tampoco tienen que ser, en teoría, obedientes a los designios de sus gobernadores. Porque entonces llegaríamos a que el Parlamento, que el Congreso, no es nada más que un equivalente a un ministerio, donde los legisladores tienen que cumplir con las indicaciones de sus gobernadores. Pero bien, dentro de esto, esperemos que nuestro gobernador Juan Pablo pueda aprovechar esta oportunidad y decir
muy bien, vamos a apoyar esto, reitero que no es lo que me gusta, este canje, vamos a acompañar esta política económica y política en general, pero a mí me hacen tales o cuales obras. Ya tuvimos hace pocos días digamos, la reanudación de los trabajos en una obra fundamental para Corrientes, en un camino fundamental para Corrientes. Pero bien, todo esto vamos a analizarlo, la situación política y demás, con el doctor Jorge Simonetti. Jorge Simonetti fue senador provincial, fue también diputado provincial en su momento, fue legislador en la última convención constituyente y fue secretario general de la gobernación de Tato Romero Félix. Con esto quiero señalar de que es una persona que está compenetrada con la política de Corrientes y también de la nación. Por eso lo invitamos siempre a nuestro programa. Vamos a pasar a otra cuestión. Se le hizo un homenaje al arquitecto José Ramírez. El arquitecto José Ramírez tuvo una larga actuación, se habla de 4 décadas, vinculadas al Teatro Oficial Juan de Vera. Por eso se le puso al hall del teatro el nombre de José Ramírez. Sí, los diarios nos informan de homenajes a José Ramírez, de que hizo esto, lo otro, todos elogios y cosas que realizó José. Pero seguramente para evitar fracturas en el homenaje, no mencionan algo que José Ramírez lleva muy adentro. Fue coreógrafo y director de la comparsa Copacabana. Lo conocí a José precisamente cuando él era coreógrafo y director de la comparsa Copacabana, y por esas circunstancias que se dan en la vida, yo era presidente de Copacabana. Yo creo de que eso también tiene que incluirse en los tiempos cuando se homenajea a José Ramírez, porque no es una cuestión parcial de José Ramírez, coreógrafo y director de la comparsa Copacabana. Entonces los que están con Araverá o con otras no participan de los homenajes a José Ramírez. José Ramírez va más allá de todos los homenajes que se le hicieron. Incluso se habla ahora de un video que se va a dedicar al paso por la vida de José. Tampoco hay que decir que si fue si fue coreógrafo y director de la comparsa Copacabana, los que son de Araverá, de otras, no participamos los homenajes. Es un capítulo de José, tal vez para él el más importante, su paso por la comparsa y su gestión dentro del carnaval, elevó el carnaval correntino a la situación que se encuentra en estos momentos, admirado en todo el mundo, no solamente en nuestro país, sino también en América del Sur y en el resto del mundo. Vamos a un corte y continuamos con nuestro primer invitado, Patricia Mariño, arquitecta.
Llegó el Mundial y el planazo es bancar a la selección en los puntos de aliento del Banco de Corrientes. Sumate al Happy Hour de Más Banco con esta promo que es un golazo y disfrutá de cada partido de Argentina desde una hora antes y durante todo el encuentro con el 50% de descuento pagando con tarjetas de débito o crédito en un pago a través de Más Banco Modo en locales adheridos. Además, si gana la selección, participás del sorteo de 2 millones de puntos para canjear en Tienda Más Banco. Vení a alentar y aprovechá los beneficios, promos y regalos que tenemos para vos. La pasión nos une. Alentemos a Argentina juntos. Banco, 75 años compartiendo la misma pasión. En un día muy frío estamos con la arquitecta Patricia Mariño. El día miércoles 1 se celebró el Día del Arquitecto. Los arquitectos, sin ninguna duda, tienen un importante papel en el desarrollo de la construcción, sobre todo en la construcción de viviendas. Por eso es importante que celebremos siempre el Día del Arquitecto. Ahora vamos a pedirle a la arquitecta Patricia que nos diga desde cuándo se está celebrando este Día del Arquitecto. Buen día, Patricia. Buenos días, doctor. Muchas gracias por convocarnos. Vengo en representación de la Sociedad de Arquitectos y festejamos este día desde el año 1985, cuando la Sociedad de Arquitectos, cuando la Federación de Arquitectos Argentina adhiere al Día Internacional del Arquitecto, que había sido definido para este día a partir de la decisión de la Unión Internacional de Arquitectos en el año 1965. Y que también en ese día conmemoraba justamente la creación de la Unión Internacional de Arquitectos, que fue el 1 de junio, pero de 1949. Lo importante es tener en cuenta el rol del arquitecto que tuvo a partir de lo que fue la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Después de la gran destrucción, bueno, justamente a eso responde la creación de la Unión Internacional de Arquitectos y el rol que ha tenido en esta renovación urbana y territorial de lo que fue la Europa destruida después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién preside hoy acá en Corrientes? En este momento el arquitecto Alejandro Carbó preside la Sociedad de Arquitectos de Corrientes. Ustedes están afiliados, digamos, a la FADEA. La FADEA, que es la nacional. La Federación, sí. Ahora, ¿hay algún rumor de cambios de que la arquitectura y otras que se iban a modificar? O sí. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, este es un tema que está en constante discusión también frente a lo que son las transformaciones sociales y tecnológicas, que son cada vez más veloces. Y entonces, bueno, el perfil del arquitecto tiene que ir acomodándose a estas nuevas problemáticas que se van dando, especialmente a partir de las tecnologías y de los cambios climáticos, que son cada vez más rápidos y que también implican manejar otras tecnologías que permitan predecir digamos, estos cambios y dar respuestas flexibles, de estructuras flexibles o de sistemas constructivos flexibles de acuerdo a estas grandes variaciones y amplitudes térmicas que se van produciendo. ¿La inteligencia artificial es un problema para el desarrollo de la arquitectura o no? No, en realidad no es un problema para el desarrollo de la arquitectura, es una herramienta bien utilizada. Lo que sí es que, bueno, que muchas veces se ve una utilización prematura cuando no existen conceptos básicos que tienen que ver con el diseño y con un proceso metodológico a la hora de definir un diseño que responda a una necesidad, que puede ser una necesidad habitacional, que puede ser una necesidad de un espacio urbano, a una necesidad que tiene que ver con la planificación de la arquitectura en relación a la ciudad y a los roles que se van dando dentro de las funciones urbanas. Sí, esperemos que la inteligencia artificial no quiera suplir la inteligencia humana, ¿no es cierto? Sí, porque sería un problema muy serio. Sí. Ahora, el mundo está
conmocionado por lo que está ocurriendo en Venezuela con esos dos sismos. Que ahora, ¿hay alguna forma de construir, arquitecta, de que construcciones antisísmicas? Porque yo recuerdo ya como la década del 40, era el gobierno de Perón, hubo un terremoto en San Juan, que fue muy importante. Ahora, últimamente no se construye en esas zonas sísmicas, digamos, edificios antisísmicos, ¿o es posible hacerlo? Sí, es posible. Bueno, en la Argentina hay una larga tradición en relación a las construcciones antisísmicas en toda la franja cordillerana y precordillerana. Sin embargo, bueno, esto que pasó en Venezuela asombra un poco. Bueno, tiene que ver con esta falta de ocurrencia. Decían que hace 100 años no se había producido un movimiento telúrico. Sin embargo, bueno, creo que también dados estos cambios que se van dando a nivel planetario, estos movimientos sísmicos o de placas que se han dado, tectónicas que se han dado en estos últimos años, también creo que tuvo que haber dejado alguna, en el caso de Venezuela o también en otros casos, tendría que dejar algún tipo de señal de alerta para las nuevas construcciones. Donde, bueno, muchas veces se trabaja a partir de datos de indicadores promedio, sí. Pero bueno, hoy en día creo que los arquitectos, y no solamente los arquitectos, sino las unidades dedicadas a la intendencia o la superintendencia respecto a la planificación urbana o a los códigos de planeamiento, debería incorporar o empezar a transformar estos indicadores justamente como una forma de adecuarse a estos cambios climáticos y a estos grandes movimientos que se producen en la Tierra. Es un trabajo más de ingenieros, de ingeniería, el hacer los cálculos, eso. El arquitecto generalmente pienso, ¿no es cierto? Usted me dirá, son los que diseñan la parte de una vivienda o edificios. En realidad la arquitectura, digamos, la producción de la construcción o la producción urbana también deberían ser tareas interdisciplinarias, donde, bueno, por un lado el ingeniero aporta más en todo lo que tiene que ver con el cálculo y la eficiencia estructural y constructiva. Sin embargo, bueno, el arquitecto también debe trabajar mancomunadamente con los ingenieros para ir buscando otras formas más estéticas y más adecuadas a una respuesta social. Digamos, si uno quiere hacer una casa o un edificio para cualquier destino, yo entiendo que la secuencia es primero el arquitecto, después el ingeniero y después el constructor, digamos. Sí. Pero, digamos, los planos que debería ser así, hay excepciones que entran directamente con el ingeniero, pero quien hace la distribución de una casa, de un edificio de oficina, de un hospital, es siempre el arquitecto, ¿no es cierto? Sí, y en ese trabajo hay un ida y vuelta entre el arquitecto y el ingeniero. Sí, claro. El arquitecto, bueno, también nosotros por nuestra formación tenemos más práctica, no podría decir mejor capacitado, tenemos más práctica en lo que es captar esa necesidad y articular estas necesidades de nuestro cliente a los espacios que se deben producir. Sin embargo, bueno, hace falta también muchas veces una adecuación, un ajuste de los cálculos para no sobredimensionar y entonces generar estructuras más eficientes y, por supuesto, mejores estéticamente. Ahora, acá en la UNE tenemos Facultad de Arquitectura. Tenemos Facultad de Arquitectura, yo soy docente, además de la Facultad de Arquitectura, en las cátedras de Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano y en Historia del Arte. Ahora, ¿esa facultad está en Corrientes o en Resistencia? Está en Resistencia. En Resistencia. Sí. La de Ingeniería también creo que está. La de Ingeniería también somos vecinos. Sí. Bien. Sí, ¿usted es docente ahí, me está diciendo? Yo soy docente en la Facultad de Arquitectura. Sí. Bien. Muy bien, arquitecta. Le decíamos a todos los arquitectos con un poco de atraso, porque es del primero al día de hoy, pero
con sinceridad, tenemos muchos amigos arquitectos con los cuales llevamos una muy buena amistad. Ahora bien, muchas gracias por su presencia y por habernos esperado, porque resulta que hay problemas, hubieron problemas esta mañana con el servicio de remises y demás, y tuvimos que atrasarnos un poco. Bien, arquitecta, un gusto tenerla con nosotros. Igualmente. Bueno. Llegó el Mundial y el planazo es bancar a la selección en los puntos de aliento del Banco de Corrientes. Sumate al Happy Hour de Más Banco con esta promo que es un golazo y disfruta de cada partido de Argentina desde una hora antes y durante todo el encuentro con el 50% de descuento pagando con tarjetas de débito o crédito en un pago a través de Más Banco Modo en locales adheridos. Además, si gana la selección, participás del sorteo de 2 millones de puntos para canjear en Tienda Más Banco. Vení a alentar y aprovechá los beneficios, promos y regalos que tenemos para vos. La pasión nos une. Alentemos a Argentina juntos. Banco, 75 años compartiendo la misma pasión. Durante casi 3 meses el país estuvo angustiado y preocupado por la situación de Adorni. Adorni era jefe de gabinete en los papeles. Yo vengo diciendo y lo repito, la realidad que nunca fue jefe de gabinete, sino que era un adorno, y que la jefa de gabinete era efectivamente Karina. Pero bien, se empezaron con algunas acusaciones, que si fue en el avión presidencial con la mujer, él habló, se manejó muy mal Adorni, habló que se desmolaba, y bueno, pero después se fue agregando una y otra cosa para culminar con que usaba a sus empleados de Secretaría de la Gobernación y demás, luego les pedía que con la tarjeta fueran a comprar aquí y acá, y apareció un contratista, es decir, se le vino el mundo abajo. Y hubo un error muy grave, pero del presidente o de Karina junto con los hermanos. Debieron haber cortado esto hace mucho tiempo. Ni bien empezó. ¿Qué lograrlo con esto? Una crisis de gabinete. Una crisis de gabinete y además un perjuicio tremendo para Adorni, que ya hay quienes piden la prisión preventiva de Adorni. Nada de esto hubiera ocurrido si al mes o 40 días ponían en claro esta situación. Repite el presidente Milei lo que hizo con Esper. Esper era un dirigente de la provincia de Buenos Aires, de la Libertad Avanza, que encabezaba el año pasado la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. El periodismo de investigación empezó a controlarlo a Esper. Muy bien, había que controlar a cada uno, y se resultó que había recibido $200.000 de un traficante de drogas que estaba en investigación en Estados Unidos, y resulta que fue condenado. Entonces, ahí ya cuando ya estábamos a días de la elección, boletas impresas, recién entonces el presidente Milei resolvió renunciarlo, porque nadie renuncia en estos desgraciados momentos, sino que hay que hacerle la renuncia. Entonces, Santilli, que estaba en tercer lugar, Diego Santilli, en la lista de diputados nacionales por provincia de Buenos Aires,
La justicia electoral permitió que fuera en primer lugar, pero las boletas no se pudieron reimprimir y quedó así. Esper, una dirigente, y Santilli. Hoy Santilli, después de pasar por el Ministerio del Interior con bastante éxito, hoy está nombrado como jefe de gabinete hace pocos días. Todo este tema, anuncian un cambio en la política de este gobierno de Milei o de este gobierno de los hermanos, porque yo pienso, sostengo, que tenemos algo inconstitucional, una presidencia bicéfala, los hermanos. Bien, una vez más, invitamos a un analista político para que nos diga con tiempo, le vamos a dar minutos suficientes para que analice esta mini crisis crisis del gobierno nacional. Sigo minutos más, Jorge. Por mucho menos que esto, hubieron golpes militares en Argentina. Hoy el golpe lo dio el Parlamento. Bienvenido una vez más, Jorge, a nuestro programa. Gracias, Toto. Gracias por invitarme nuevamente. Muy gentil. Primero aclarar esto que vos, ratificar esto que vos hiciste consideración de que efectivamente existe en la Argentina un poder bifronte, ¿no? De dos cabezas. En lo más alto del poder, en la cúspide, digamos, porque hoy gobiernan los dos hermanos. Te diría más, en las medidas concretas gobierna más la hermana presidencial, Karina Milei, que el propio Javier Milei. Esta circunstancia indudablemente hace que pasen una serie de cuestiones que normalmente no pasarían en un gobierno normal. Si vamos a tratar el tema Adorni, yo creo que lo de Adorni tiene mayor implicancia de la que aparentemente responsabiliza al propio Manuel Adorni. ¿Qué quiere decir con esto? Todo lo que se le descubrió a Adorni en cuanto a movimientos de fondos raros, digamos, con un sueldo de 3 millones de pesos, llega aproximadamente a $1 millón. $1 millón que todavía lo que no se sabe es de dónde tiene ese movimiento, y todo efectivo, todo dólares contantes y sonantes. ¿Quién aportó? Claro, ¿de dónde vienen esos? ¿Sobresueldos? ¿Se habla de sobresueldo? No, con sobresueldo no se llega a $1 millón. Sí. Entonces eso, para mi juicio, explica el por qué tardaron 112 días en eyectarlo de su cargo el presidente y su hermana a Manuel Adorni. Yo creo que Manuel Adorni ha recibido los beneficios de ciertos movimientos non santos que hubieron y que están también en juicio, pero que están yendo a paso de tortuga. Habría que preguntarle al presidente y a su hermana el día que se pueda, que es obviamente después que dejen el poder, qué pasó con Libra. No te olvides que Libra, en un movimiento y en un fin de semana y en horas, superaron largamente los $100 millones, lo que desapareció de los que fueron estafados e invirtieron en esa moneda. Y donde el presidente tuvo una actuación fundamental. Subió la cotización cuando él hizo la publicación en Twitter, y cuando retiró el apoyo bajó absolutamente y cayeron toda esta gente que compró esa moneda, ¿no? O sea que está todavía mucho por investigarse en el tema Adorni, que no hacen al propio Adorni, que hizo todo mal, e hizo aquello, diría yo, digamos un modus operandi propio del chiquitaje, digamos, no es decir, comprarse casas, cambiar el colchón, sábana, etcétera, ¿no? Engullirse todo lo que puede de la caja, pero evidentemente tenía una caja donde tenía efectivo, utilizar tarjeta de sus empleados, etcétera. ¿De dónde sacó? Ahí está.
¿De dónde viene ese $1.000.000? Y seguramente poco inteligente se puso a gastar. Los que son más inteligentes esperan o no se exponen tanto. Yo no creo que el problema ya hoy sea Adorni, porque que afecte la imagen presidencial, porque ya lo afectó lo que tenía que afectar. Adorni fue un protegido del presidente y de su hermana. ¿Por qué? Porque le resultaba muy simpático, porque era porque yo creo que era un hábil vocero presidencial. No, porque evidentemente hay otro tipo de relación detrás de todo este movimiento de plata que hay. Y todo esto hace, digamos que, bueno, llegó el momento de sacarse el ancla que tenían con Adorni y comenzar a pensar en 2027 con las elecciones presidenciales, la reelección. Y ahí empieza el operativo reelección con la incorporación como jefe de gabinete del Colorado Santilli, que tiene, digamos, una habilidad, una simpatía para el tratamiento de distintas cosas, que puede ubicarse sin ponerse colorado en cualquier casillero del poder. Y bueno, se puso en marcha eso, se lo corrió a Adorni, que ya es historia para el gobierno, no es historia para la justicia. Así es. Espero que no. Así que ahora estamos trabajando sobre el operativo reelección, que va a ser conducido por Santilli. O sea, la designación de Santilli es rosca, pura y dura. Sí, hay que ir a los antecedentes políticos de Santilli. Algunos lo ubican ya en esa juventud montonera que después se retiró, pero fue un funcionario en la época de Menem. De ahí viene posiblemente la relación de los primos Menem también con Santilli. Después de estar con el menemismo, pasó a estar en el PRO. Él todavía es afiliado al PRO, no renunció a su afiliación, como sí hizo Patricia Bullrich. Y ahora está, digamos, en una posición que, digamos, de que extrapartidaria de PRO, pero bajo el ala de Karina. Ahora, ¿cómo, digamos, justifican yo voy a combatir la rosca y vamos a hacer un nuevo tipo de política, y se lo pone a Santilli a manejar la política, que es un viejo político de aquellos que no se pone colorado, como decía Jorge, porque ya es colorado, el colorado. Hay una actividad pareja en la política entre el Colorado Santilli, como es conocido, y Ritondo. Estuvieron juntos en organismos durante el gobierno de Menem, la presidencia de Menem. Después estuvieron juntos en PRO. Ritondo quedó como diputado, jefe de la bancada de diputados nacionales, y Santilli entró como ministro del Interior. Ahora, hay en todo esto también, sigamos con tu análisis, luego quiero referirme a Patricia Bullrich. Adelante. No, te decía que Santilli, aparte de sacárselo de encima a Adorni, Santilli fue designado al frente de la negociación, digamos, para la operación de reelección de Milei 2027. Entonces, no solo le dieron las facultades que tenía el Ministerio del Interior, y a su vez se encarga de la relación con el Congreso y con el resto, con los gobernadores. Fíjate vos, no es casualidad que hayan habido 13 gobernadores que se sacaron la foto en la asunción de Santilli como jefe de gabinete. Incluido el gobernador de Corrientes, incluido Valdés. La idea, ¿cuál es? En primer lugar, es suspender o eliminar las PASO, ¿no? Es decir, adaptar la legislación electoral todo lo que le beneficie a Javier Milei. Vos sabés que todos los gobiernos, no solo sino todos los teóricamente que vino a cambiar la política, va a hacer lo mismo. Las normas electorales de los gobiernos las adaptan a sus propias medidas, exactamente. La eliminación de las PASO
lo que posibilita de que él sea candidato sin ningún tipo, nadie que le pueda discutir la candidatura presidencial. Lo mismo pasa en el peronismo, guarda. A Kicillof le sería conveniente que existieran PASO, cosa de que él se presente y luego sea candidato unificado del peronismo. Pero al no haber PASO, puede existir que él sea un candidato de una fracción del peronismo y haya otros candidatos de otras fracciones. Entonces, el peronismo hoy por hoy tendría alguna posibilidad en la medida de que vaya absolutamente encolumnados todos bajo un solo candidato. Ahora, ¿quién elige ese candidato? ¿Quién pone ese candidato? Y bueno, ahí está. En cambio, en unas PASO, definitivamente los pone el que vota. Y lo propio pasa con Milei. Entonces, la cuestión sería, sin PASO, Milei sería un candidato casi absoluto. En cambio, no Kicillof, porque el peronismo no está unificado. Es más, Cristina presa es un problema para Kicillof. Tendrá que negociar con la cámpora, con el kirchnerismo puro y duro. Eso hay que ver. Porque para la gente, si se trata de atraer el voto independiente, no los llamémosle mileístas duros, ni los peronistas, kicillofistas duros, si hay que traer al independiente, que es al que hay que atraer en una segunda vuelta, hay que presentarse con cierta textura, de modo tal de que no sea una cuestión que sea que la gente no quiera porque es muy duro con el peronismo o el antiguo kirchnerismo, o muy duro del mileísmo. Entonces tiene que tener una presentación Kicillof, hacerse un baño, ponerse un traje, de decir, no soy tan peronista. Exactamente. Y ahí está la cuestión, porque se discute obviamente que la presencia de Cristina en el tema. El Colorado Santilli, como bien hablábamos recién, está encargado de generar, primero, las condiciones en el Congreso a través de la negociación con los gobernadores para que le voten la eliminación o suspensión de las PASO, que va a posibilitar, digamos, que él sea candidato único de su sector y que nadie le pueda discutir, ni siquiera Patricia Bullrich o alguien, ni Macri tampoco, y le dificulta al peronismo, porque si el peronismo, al no tener PASO, va a ir dividido, o probablemente vaya dividido, no vaya detrás de un solo candidato. Y eso es lo que debe hacer el Colorado Santilli y los gobernadores, aprovecharse para, además, esto también ofrece el gobierno, o va a ofrecer en el futuro, la integración de listas y la conformación de una especie de colectora, que ya fueron anuladas por Macri en su oportunidad, pero retornaría una especie de álgebra para introducir colectoras, de manera tal de que haya varias listas de diputados con un solo candidato a presidente, que sea Javier Milei. Ahora, hay un elemento importante que yo creo que el cristinismo, el peronismo en sí, digamos, el Partido Justicialista, no va a querer ser muy duro, guarda, con Milei, porque que está gestionando el peronismo, el cristinismo, el indulto a Cristina, que ahora ha sido condenada realmente a pagar una cifra millonaria, multimillonaria, por sobreprecios que había en el caso de Vialidad. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a decir de que no están tan rotas las relaciones entre el grupo del cristianismo y Milei. Porque tal vez con los votos de los aliados o de los gobernadores, digamos, socios o asociados o livianos contra Milei, no alcancen los votos necesarios para poder eliminar las PASO.
Entonces Cristina también puede tener interés de forzarlo a Kicillof, tal vez a una interna dentro del peronismo, pero ahora ¿con qué candidato? Massa todavía está callado, no está haciendo ninguna gestión, pero seguramente los diarios nos informan de que no deja de estar en su pensamiento, no deja de estar presentarse nuevamente como candidato, que sería en el caso de mantenerse las PASO. Ahora, lo triste es que queremos manejar la legislación electoral de acuerdo a las necesidades del presidente, de este o del otro. Y yo creo de que el peronismo, hablo en general del peronismo, no puede pretender presentarse a una elección diciendo este gobierno es malo, que son ladrones, porque todos tienen también su cola, pero resulta que tienen que presentar un proyecto a la ciudadanía, a los independientes que vos señalás, decirle, este plan económico que anda muy bien en la macroeconomía, pero mal en la micro, está mal, por esto, pero nosotros proponemos este otro. Ya el electorado ya está pensando qué nos ofrecen, no solamente hay que echar a Milei. Bueno, mira, estamos haciendo una charla de café. Sí, interesante. Mira, yo te digo una cosa, fíjate, termino de escribir un artículo para sacar el domingo donde dice que, digamos, la alternancia, digamos, o el continuismo, no es tanto derecha o izquierda, que en el caso de Argentina, de nuestro país, sería Milei o Kicillof, sino continuismo o alternancia. Es decir, que continúe la política que está, el presidente que está, ya, aunque sea de izquierda o de derecha, o cambiarlo, digamos, por la oposición. Esto es lo que se va a discutir acá en la Argentina, digamos, ¿no? Si es conveniente que continúe Milei o si necesitamos un refrescamiento. Pero el refrescamiento hoy por hoy de la política en la Argentina termina siendo necesariamente o fatalmente el peronismo, que va a tener posibilidad en la medida que esté unificado. Si no está unificado, no va a tener posibilidades. Entonces, por eso es que la eliminación Kicillof se juega por mantener las PASO, presentarse a las PASO, ganar las PASO y ser el candidato oficial del peronismo. No así Milei, como ya dijimos, y obviamente Cristina, porque Cristina quiere influir de modo tal de que Kicillof se vea muy comprometido a incorporar al kirchnerismo puro y duro al esquema político, y a su vez digamos, a su vez estar dentro de las elecciones definitivas con una presentación y una atracción al voto independiente, es decir, incorporar la cámpora pero dejarla un poquito detrás del telón. Esto se verá. Los intereses judiciales de Cristina están obviamente dentro de la discusión, tanto por Kicillof como por Milei. Cristina se niega, dices que, a ser indultada, se niega a ser indultada. Por eso salió lo que dijo Pichetto, que es el Congreso el que tiene que anular la condena, la cosa más insólita que he visto, más ilegal, más antirrepublicana. Ese sí que sería la caída total del sistema republicano. Y bueno, es una discusión, es un debate que se va a saldar. Por eso es que Milei quiere acumular poder en el Congreso, digamos, para sacar las normas que quiere sacar y proyectarse para su reelección en 2027. Ahora, ¿qué hace Patricia Bullrich? Patricia Bullrich, después de provocar la salida de Adorni con fuerza,
digamos, no dirigida a Adorni, dirigida al grupo Carina, a todos que estaban detrás de Adorni. Y dice francamente y fuerte, hay que reelegirlo a Milei. ¿Es sincera Patricia al decir hay que reelegirlo a Milei o tiene una carta bajo el manto? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, y muchos más, creíamos que Patricia ansiaba ser jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero dijo un día, algo también fuera de lugar, que ella no se dedicó a la política para limpiar o hacer veredas, como digamos, quitándole valor a la jefatura de gabinete. Ahora, ¿está queriendo ser candidata a vicepresidenta? Que sería una fórmula Milei-Bullrich. ¿Por qué? En esto entra también, Jorge estaba leyendo, las declaraciones del New York Times, el diario más influyente de Estados Unidos. Dice que Trump puso la luz amarilla con el gobierno de Milei, porque no quiere seguir jugando a un presidente que pueda perder las elecciones. Entonces, si que se deteriora la posición de Milei, dice el New York Times que le quitaría, que Trump pegaría un paso al costado, cosa difícil también de concretar, pero sin duda la excelente elección que hizo el año pasado en provincia de Buenos Aires Milei fue con un crédito de 20.000 millones de pesos de dólares que entró días antes de la elección, ¿no? Sí, en realidad entró la promesa, porque los 20.000 millones no entraron, eso hay que decirlo, pero sí la promesa que sirvió para equilibrar sobre todo el ánimo de los mercados y sirvió para ganar esas elecciones, ¿no? Ahora hay que ver también con qué poder se va a contar en el momento que haya la elección presidencial, va a contar el propio Trump, porque no nos olvidemos que tiene una elección de mitad de mandato exactamente ahora a fin de año, y yo creo que una elección donde no le va a ir tan bien, no le va a ir tan bien. Yo creo que van a ganar los demócratas, en general van a ganar los demócratas, y eso le va a quitar mucha presencia política a Trump, y también como apoyo a lo que podría ser Milei, y a Milei también le va a restar si el hecho de que Trump pierda esas elecciones. Ahora bien, Patricia Bullrich es, digamos, el prototipo del político que sabe cuándo apretar y cuándo aflojar, ¿no? Tiene esa habilidad. Por eso es que es una sobreviviente de muchas administraciones, de muchas gestiones, de muchos partidos, y sigue viva y presente como política. Además porque los cargos que le ha tocado digamos desempeñar ha sido eficiente. Yo creo que la ambición de Patricia es siempre ser candidata a presidenta, pero está orejeando si es el momento, porque si Milei comienza a tomar cuerpo su candidatura a la reelección, evidentemente ella va a jugar probablemente por lo que vos digas, o integrando una fórmula, o ser jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, puede que sí o puede que no. Ella todavía está observando, digamos, el panorama. No creo que juegue a perdedor en este caso, ¿no? Cuando fue candidata a presidenta por el PRO y por toda la coalición del PRO, fue candidata porque muchos de nosotros creíamos que ella podía ir a la segunda vuelta con el peronismo. Y resulta que el que fue es Milei. Eso no estaba previsto. Ahora las circunstancias políticas son diferentes, pero yo creo que todavía Patricia va a orejear un tiempo más a ver cómo se ubica, en qué gatera se ubica, en qué posición y cómo desarrolla su plan político. Ahora, ir terminando, sí. Una trasnochada.
Y si Patricia hoy en día está diciendo reelección de Milei, pensando que Milei se va a desgastar el año próximo, pero no por el plan económico, sino por la gestión política, y se vea forzado Milei a retirarse. Y entonces, ¿quién puede cubrir ese espacio? Macri, no creo, pero sí Patricia puede ambicionar. Bueno, se lesionó Milei y yo estoy atrás. Está en el bolillero eso, Toto. Está en el bolillero. Así bien, que puede ser que Patricia va a estar especulando hasta último momento y se va a ubicar en la gatera que más le convenga. Ahora, ella puede ser vicepresidenta ahora, el año próximo, sabiendo que ya Milei ya termina su mandato, es reelecto, y ella queda como vicepresidenta y espera 4 años más para ser la candidata de presidente de ese grupo que hoy en día tampoco se entiende, que Milei habla mal de Macri y el macrismo hace oídos sordos de eso y trata de apoyarlo. Pero ojo, Toto, si ella va de candidata a vicepresidenta no es lo mismo que la Villarroel, porque Patricia Bullrich tiene mucho más gimnasia política y tiene mucho más estructura política detrás de ella. Villarroel es una figura que puede tener algún significado, pero no tiene estructura política y ni tampoco tiene una habilidad como para manejar estas cuestiones. Así que no sé si los hermanos Milei le van a querer que Patricia vaya. No te olvides que fue como senadora, y como senadora tiene algunas actitudes de independencia, sí, ¿no? Entonces, como vicepresidenta, no sé lo que puede pasar. Bien. Una charla de café con Jorge Simonetti, amigo de muchos años, y estuvimos en algunas oportunidades trabajando en política juntos. Bien, muchas gracias, Jorge. Gracias, y vamos a seguir. Yo pienso que charlas de café. Sí, yo pienso que la audiencia, Toto Bunic y Jorge Simonetti. Pienso que la audiencia se va a ir interesando en estas conversaciones porque nos estamos acercando a momentos decisivos. Hay una cosa y termino con esto, de que afortunadamente Corrientes no tiene que elegir gobernador el año que viene, porque las provincias que tienen que elegir, creo, son todas menos Santiago del Estero y Corrientes, van a tener que acomodar sus candidatos a gobernadores con la Libertad Avanza, va a ser todo un barullo. Y también cierro, de que Gustavo Valdés ha dicho que hay que terminar con las PASO. También lo dijo Juan Pablo días pasados. Bien, muchas gracias, Jorge, y seguiremos. Llegó el Mundial y el planazo es bancar a la selección en los puntos de aliento del Banco de Corrientes. Sumate al Happy Hour de Más Banco con esta promo que es un golazo y disfruta de cada partido de Argentina desde 1 hora antes y durante todo el encuentro con el 50% de descuento pagando con tarjetas de débito o crédito en un pago a través de Más Banco Modo en locales adheridos. Además, si gana la selección, participás del sorteo de 2 millones de puntos para canjear en Tienda Más Banco. Vení a alentar y aprovechá los beneficios, promos y regalos que tenemos para vos. La pasión nos une. Alentemos a Argentina juntos. Banco, 75 años compartiendo la misma pasión. El día 1 de julio se cumplieron 60 años del fallecimiento de don Juan Romero en un accidente automovilístico en el camino a San Luis del Palmar. Don Juan Romero militó en el Partido Autonomista
fue un hacendado destacado en nuestra provincia y también fue un industrial, una persona interesada en el desarrollo industrial de la provincia. Por eso su presencia en el frigorífico de Riachuelo. Estuvo más de 6 años como propietario del frigorífico de Riachuelo. Esa es otra faceta de don Juan Romero. Y don Juan Romero dejó 2 hijos que fueron gobernadores de la provincia, Pocho y Tato. Así nomás no se dejan hijos con la capacidad para ejercer la función de gobernador, como fueron Pocho y Tato. Lamentablemente, don Juan falleció mucho antes de que ellos pudieran ejercer estas candidaturas. Y para el otro hermano, Carlos, digamos que sigue en la ruta periodística que marcó Juan Romero, porque decía que no solamente hay que educar al soberano, sino también hay que mantenerlo informado. Y en 1960 se hizo cargo de lo que era el diario La Provincia y fundó el diario Litoral que tenemos hoy como fuente real de información. Será hasta el martes.